duopolios, creo que aquí nada más al final de que es solamente duopolio, que es un oligopolio pero de dos, ¿no? En el duopolio es esto, son dos empresas que suministran producto y hay dos aproximaciones, hay muchas aproximaciones a duopolios, ¿no? Hay varias y varias variantes, pero vamos a hablar de estas dos, de Cournot y de Stacking. Para entender cómo funcionan estas, vamos a tratar con un concepto nuevo que se llama funciones de reacción. Las funciones de reacción son la mejor decisión que una empresa puede tomar sin alguna variable, normalmente es la cantidad de producir, en relación a las decisiones que toman las otras empresas que compiten con ella, ¿no? La gente de marketing, eso más o menos me tiene que hacer clic, porque lo que te dice es, bueno, si yo tengo, hay una cantidad dada para la cual es eficiente producir a un cierto precio, ¿no? Si hay una empresa que está produciendo una cantidad, supongamos, tengo una cantidad dada que es la cantidad eficiente, que voy a poner la Q de equilibrio, ¿no? La Q de equilibrio es igual al que produce la empresa 1 más lo que produce la empresa 2 en un duopolio, porque son dos empresas, ¿sí? Ok. Si ya yo sé cuánto es Q1, ¿cuánto va a ser Q2? Ahora que estamos viendo mates, ¿no? Porque veamos que las mates sí sirven para Q menos Q1. las alcorrectas. Q menos Q1. Lo que queda. ¿No? Entonces, cuando son dos empresas, esta es más o menos la lógica que sigue. Bueno, ¿cuánto voy a producir yo? Tengo que tomar en cuenta otros factores, ¿no? Pero definitivamente yo no voy a producir una cantidad que en total suma para el mercado a lo más que sea QE. ¿Por qué? No solo porque es un duopolio, sino en un duopolio podrían ellas producir más que QE, ¿no? Cada una podría decir, bueno, no, yo soy duopolio, pero quisiera ser un monopolio, por tanto, voy a producir toda la cantidad para el mercado. ¿Qué va a pasar con eso? Pues que va a haber mucha oferta. Producción, mucha oferta, y va a haber, me recomiendo que por lo menos va a haber un sobre. Es lo que explicabas cuando era lo de la presa esta y que ponías que por eso eran dos, y que si una suministraba más que la otra se va quedando, ¿no? Exacto, puede tener una afectación en dos sentidos. Por un lado, sí, efectivamente voy a tener sobrante, y el sobrante en la curva de demanda y oferta, ahí donde estábamos viendo, buscamos el equilibrio, lo que hace es que caigan los precios, ¿no? Típico, ¿no han visto las noticias estas de la OPEP? ¿No? Que la OPEP siempre está con esto de aumento de la producción, bajo la producción, ¿qué hago? ¿No? Es más o menos funcionando bajo esa lógica, porque cuando hay mucho producto, ¿qué pasa con el precio? Cae, ¿no? Entonces, hay una cierta cantidad que es efectivamente buena de producir, como razonable de producir. Y por tanto, cuando son dos, cuando es una, funciona bajo la lógica esta, ¿no? Pero cuando son dos, pues hay que ver cómo se ajusta. Yo tengo una duda. Es que, a ver, para mí toda esta parte es como muy abstracta y no la entiendo. Entonces, por ejemplo, hay muy poca Coca-Cola Light y por eso es más cara que la Coca-Cola normal. ¿Pero por qué? Si cuesta lo mismo producirlas. Bueno, no yo no conozco la estructura de costos de Coca-Cola, pero no necesariamente cuesta lo mismo producir, ¿no? Sino... Es que entonces es en función a los costos de producción o en función a la demanda o a la oferta. Es que es la combinación de todo eso. Es la combinación de todo eso. Porque ya habíamos dicho que la oferta depende del análisis de costos, ¿no? Y son unos trocitos de los curvas marginales, ¿de acuerdo? Sí. Pero justo la clase pasada se fue lo que digo. De que tengo la curva de costos
variables, tengo la de costos totales y tengo la de costos marginales, ¿no? Y mi oferta iba a estar determinada desde aquí hacia arriba, ¿no? Que es básicamente lo que dice esto, ¿no? Y entonces de todas esas ofertas, esa es de cada empresa, la oferta total es la suma de ofertas de cada una de ellas. Y de ahí me sale mi curva de oferta total. Y al final, yo la grafico aquí. Esta es la curva de oferta. Pero viene de un análisis de costos dentro de la empresa, ¿no? Y la curva de demanda ya la construimos la otra vez, que fue lo primero que construimos, ¿no? Que va en función de las preferencias. Entonces, claro, justamente aquí lo podemos ver, lo que pasa, ¿no? Cuando aumenta la cantidad, aquí tengo la relación entre precio y cantidad, ¿no? Aquí también está costos. Vamos a ver, precio y demanda. Esto es lo que se va a ofertar y esto es lo que se va a demandar, ¿sí? Entonces, lo que se oferta depende de un cierto precio que está asociado a los costos que están dentro. Y lo que se demanda depende de un cierto precio que está asociado a qué tanto valor les dan los consumidores a ese objeto, ¿no? Entonces, cuando hay mucho de algo, los consumidores le dan un valor menor, ¿sí? Que cuando hay poco. ¿Pero por qué? Ya lo vimos, esto ya lo vimos cuando construimos las curvas de precio versus cantidad, que fue lo que construimos la demanda. Digamos, o sea, hay una explicación, pero lo que pasa es que para la explicación tenemos que irnos todavía más atrás. Pero sí, porque hay muchos y puedes comprarle a él, Cuando pasan los de época de mango, Eso de las pruebas de cuando hay menos mango es más caro porque mucha gente lo quiere. Y cuando hay más mango se baja el precio. Así de fácil. Eso es un muy bueno. Como el aguacate, O como como de los pronto pavos. o limón. Lo que pasa es que todos esos son productos perecederos. Sí, o sea, El problema nadie quiere pavos mira, de el asunto de eso es que son productos perecederos. Entonces, si son productos perecederos, los tienes que vender rápido. Ahí sí cuenta el factor tiempo. Pero no pasa únicamente con los productos perecederos. Sí. Pasa también con el resto de los productos. Pero realmente la forma, la lógica, como esto está construido, pasa por aquí. Nosotros vimos cómo era la curva, la senda de precio-consumo. En función de las curvas de diferencia, cómo iban cambiando las distintas cantidades de bien punto en función de los precios relativos. Y de aquí se construyó esto, que fue la curva de demanda, que fue la función de cada uno de esos precios, qué cantidad iba a estar consumiendo. Esta curva de demanda es la que está aquí. Es esto. Pero sí es importante ver cómo se engranan las piezas, porque ahí lo que vemos es cómo estamos calzando todo el concepto. El asunto de las curvas de indiferencia y todo lo demás y cómo iban cambiando las cantidades con los precios es para construir esta curva de demanda. Y luego ver cómo se encuentra una forma de oferta. Pero eso sí sería una pregunta tipo examen, ojo, ¿no? Porque es ya ver cómo está engrandando el concepto, de dónde viene. No es tanto cuál es la fórmula matemática para poder. No, no nos preguntes fórmulas porque si no ya valimos. Sí. Pero es lo mismo, la curva y la fórmula es lo mismo. Lo que pasa es que también hay que agarrarle amor a las matemáticas, son buenísimas. No, sí, pero esta parte de aterrizar, lo de no es en matemáticas, poner los dos conceptos, verlos así, todavía como que aguanta. Sí, bueno, van a tener, ¿el examen cuándo va a ser? 23. 23 de abril, ¿no? Van a tener un tiempo como para volver sobre todo esto, todos los videitos que también ayudan, ¿no? Y cualquier cosa, si hace falta alguna clase intermedia para solucionar dudas, podemos regresarnos y
Si ustedes se realizan una fecha, ¿no? ¿Qué pasa? O sea que estaré. Más adelante, cuando ahora sí estudien, más adelante podemos organizar si quieren una fecha más, buscamos un salón, me avisan cuando pueden, ¿no? Coordinamos eso, buscamos un salón y hacemos una sesión de dudas a derecha. Vale. Va, la semana. Gracias. Un día antes. Un día antes. Unas horas antes. Y después del examen. En el examen que no se aclare si lo pudimos contestar bien. ¿Está bien? Podemos hacer una sesión post-examen también, ¿eh? Por eso sí la cobro. No, entonces, bueno, hay una cantidad de que se puede producir para que seamos eficientes, sobre todo si estamos en un duopolio, ¿no? Si es un duopolio es fácil verlo porque yo me puedo poner de acuerdo, o capaz no poner de acuerdo, pero puedo censar, puedo ver qué es lo que está haciendo la otra persona, ¿no? Eso sí lo puedo ver. Si somos 40 millones, pues es más difícil, ¿no? Pero si es uno, ahí sí lo puedo ver. Entonces, por eso es que yo aquí puedo hablar de funciones de reacción de una forma muy sencilla, porque es una persona más que está produciendo aparte de mí. Pero es eso, ¿no? Una función de reacción es cómo cambio yo en función de lo que hace la otra persona, como reacción, tal cual. La variación conjetural es un cambio de la empresa que una empresa espera que su competidor haga en función de las decisiones que ella tome. Como tenemos restricciones, por ejemplo, de la cantidad, yo sé que si yo produzco algo, o sea, que si yo produzco una cierta cantidad, o sea, si la cantidad total es 1500, yo produzco 1000, ¿cuánto espero yo que produzca la otra empresa? 500, ¿no? Y si yo produzco 1200, 300. O sea, que la otra empresa sí va variando y yo más o menos espero saber cuánto es que va a variar, ¿no? Bueno, esa es la variación conjetural. Es lo que quiero decir. Aquí todo es ISO y siempre hay un punto donde hay distintas combinaciones donde todo da igual, ¿no? Porque este mundo de Legos y robots es así. Entonces también están las curvas ISO-beneficio, ¿no? Que son curvas que muestran los mismos niveles de beneficio para distintos niveles de una variable de la empresa en relación al valor de esas variables en las otras empresas que participan en el mercado. En este caso, como son dos empresas las que participan, es una curva ISO-beneficio en función de lo que la otra empresa haga. ¿Sí? ¿Cuáles creen ustedes que son las curvas ISO-beneficios en esto? ¿La negra o la azul? No, las negras. La negra, ¿no? En las negras yo lo que estoy viendo es a distintas cantidades de las que yo puedo estar produciendo, ¿no? ¿Cuáles son los mismos niveles de beneficios? O sea, en esta línea está el mismo nivel de beneficio. En esta línea está el mismo nivel de beneficio, pero entre esta línea y esta línea hay distintos niveles de beneficio. Funcionan tal cual como funcionaban las curvas de indiferencia o las isocuadras, ¿sí? Pero ahora estoy viendo beneficio. Ok. Entonces, idealmente, ¿cómo construyo yo esta función de reacción? ¿De acuerdo a lo que produces? ¿Cómo? ¿De acuerdo a tu costo a tu producción? Sí, de ahí saco los beneficios, ¿no? Una vez que yo vi los costos y vi los precios, saco mis beneficios y con esos beneficios yo construyo esta función, ¿sí? Que es un paso que nos estamos saltando por simplicidad. Yo tengo una duda. Sí. A ver, es que por ejemplo esta parte de la competencia o de que una empresa trata de predecir o de saber lo que la otra está haciendo porque están compitiendo en la parte. O sea, concretamente se puede en la parte de producción, porque yo lo entendería como una ciudadana normal, que es como un tema de marketing, a ver quién vende más. Pero es que justamente el marketing no es solamente lo que vende más, ¿verdad que no? No. Entonces, Ya es el marketing, a ver, lúcete. Pues lo que hace marketing es analizar la demanda para ofrecer producto. Sí. O sea, Pero no es básicamente, exacto, es para ofrecer productos, pero no siempre la estrategia de marketing está en vender más cantidad. Tú puedes tener estrategias de marketing que son muy diferenciadas. Puedes tener para vender más caro, aunque no sea más cantidad. ¿No? Entonces, no siempre el marketing es una cuestión, no todas las empresas están por vender más y vender más, no. Justamente, ellas hacen un análisis
de si yo quiero vender más, pero yo lo que realmente quiero obtener es la mayor cantidad de beneficio posible. Ponte, si yo vendo 15 y de esos 15 me gano 10, pero si vendo uno, de ese 1 me gano 20, ¿qué prefieres tú, vender 15 o vender 10? No sé. Uno, porque me va a ganar 20, ¿no? Entonces no siempre es una cuestión de cantidad. Por eso es que no independientemente, sino en función a ciertas cantidades, que yo vea, que yo pueda pensar que en este caso de duopolio está haciendo la otra empresa, yo voy a ajustar también mis cantidades o yo voy a programar mis cantidades. Porque no es que yo quiera vender a lo bestia, yo quiero vender en función de lo que me convenga. Y por eso tengo que tomar más variables en cuenta. Y así, bajo esa lógica, es que está construido esto, ¿no? Yo lo que voy a hacer para construir esta función de reacción es unir puntos, tal cual como yo unía los puntos cuando veía los cambios en el ingreso, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que yo iba teniendo mi senda óptima de consumo en función a distintos niveles de ingresos, haciendo cruce con mis curvas de indiferencia, yo podía ver la senda de precio de consumo, de ingreso de consumo, income consumption path. ¿No? Ok. Aquí voy a trabajar de una forma similar. Lo que voy a hacer es, de cada una de las curvas de isobeneficios, voy a buscar cuál es su punto máximo hacia arriba. Okay. ¿Sí? Y ese punto máximo va a representar, en cada caso, en este caso para la empresa 1, va a representar el mayor beneficio que yo puedo obtener para una cierta cantidad. ¿Sí? Por tanto, yo siempre voy a producir a esta cantidad Q1 si estoy buscando este beneficio y la otra la cantidad Q2. Si ese es el caso, pero si la cantidad varía entre una y otra, pues tengo que ver cuál es el máximo beneficio ahora en esa posición. Entonces voy a buscar una nueva cantidad y nuevamente el máximo. ¿Sí? Que me da este Q2'. Y luego simplemente voy a unir esos puntos de máximo, porque yo lo que voy a hacer es moverme de máximo a máximo. En cada situación, como soy un agente maximizador, en cada situación yo lo que busco es el máximo. En los casos anteriores, los máximos estaban cuando yo le pegaba lo más posible a mi curva de indiferencia. Ahora el máximo está para, fíjense que esta es la reacción de F1, ¿no? Y F1 está aquí. Entonces el máximo es, aquí está en un 0 y arriba el infinito, ¿no? Entonces por tanto mi máximo cuando soy F1 siempre está aquí, ¿no? En las partes de arriba. Eso es lo que yo voy a graficar. Y luego voy a unir eso y esa va a ser mi función de reacción. Pero es la misma lógica. Si recuerdan las lógicas anteriores, es reproducir esa misma lógica aquí. Busco para cada nivel de beneficio el punto máximo en el que yo pueda estar para poder producir. Y lo otro es lo que va a producir. Entonces, ¿qué dice Cournot? Cournot dice que en el caso de un duopolio, las empresas se ponen de acuerdo de forma simultánea en esta cantidad que van a producir. Y una vez que esa cantidad ha sido dada, se define el precio. ¿No? Eso es lo que dice Cournot. Entonces, aquí el hecho de que cada uno se ponga de acuerdo simultáneamente quiere decir que nadie pesa más que la otra, o sea, ninguna empresa pesa más que la otra empresa, está como en paridad, ¿no? Una competencia perfecta. No, porque es duopolio. Lo que quiere decir es que ninguna de las dos empresas se impone sobre la otra, sino que las dos deciden a la vez, ¿no? Entonces, lo que yo tengo aquí es la curva de reacción de F1, ¿sí? De la firma 1, de la empresa 1, que es la misma que yo venía construyendo aquí atrás. Aquí atrás yo venía construyendo esta curva, que es de F1, que está en función de F1. ¿Sí? Ok. Lo que pasa es que ahora la hice con mucho detalle y me di cuenta que no era una recta rectita, sino era una curva curvianita. Por eso me dio eso.
pero es la misma lógica. ¿Va? Pero esta es la curva de F1. Ahora, si yo quiero construir la curva de F2, tengo que hacer lo mismo, pero desde F2, ¿no? Y para F2, las curvas y sus beneficios estarían así. ¿Y es donde se cruza? ¿No? Y para F2, ahora estoy haciendo F2. Los puntos máximos son estos, mira, esto me calzó. ¿Sí? Por tanto, la función de reacción de F2 va por aquí. ¿Qué es esto? ¿Sí se ve? La de F1, porque F1 estaba así. El gráfico es muy claro, Y la de F2, porque F2 está así. ¿No? Está darle la vuelta a los ejes. ¿Ya estudiaron funciones? ¿En mate? Así, ¿no? ¿En qué están en mate ahora? Álgebra lineal. Qué padre. Bueno, entonces aquí lo que voy a ver es justo dónde se cruzan, ¿no? Donde ambas funciones de reacción se cruzan y eso me da un punto. ¿Qué? Ese punto se llama E. E, que es el punto de equilibrio. Porque ahí es donde ambas empresas están de acuerdo en que producir esas cantidades es beneficioso para las dos. ¿No? Es lo que más le conviene a las dos. Y aquí, si esas dos empresas están en este punto E, ya no se van a hacer daño la una a la otra. ¿No? Porque se pusieron de acuerdo y es así como funciona. Aquí no hay poder. Pero no se pusieron de acuerdo textualmente, simplemente llegaron a ese punto. No, lo hacen de forma simultánea. O sea, llegan a software. ¿Qué es un modelo? El modelo tiene esta característica donde son simultáneos. O sea, se ponen a la vez de acuerdo, ¿no? Así, básicamente, las dos a la vez. Pero hay otro modelo. Por ejemplo, ese tipo de modelos que estaba aquí, bueno, es que para mí es más fácil aterrizar todos los ejemplos en un cargo real. Ese se puede, por ejemplo, a lo de las empresas que trabajan para el Estado, por ejemplo, en distribuir leche, que son 2 o 3 empresas y que son oligopolios y establecen quiénes los productores para suplir ciertas poblaciones. O sea, sí puede darse. A ver, primero se puede dar en distintas configuraciones de duopolios y se puede expandir también a otros oligopolios mucho mayores, ¿no? Sí pueden darse. Ahora, se dan en condiciones muy particulares, porque lo que dice esto es esta simultaneidad implica que hay una suerte de acuerdo previo de no agresión entre las empresas, ¿no? Y eso se da en muy pocos casos. Se da si son primos, ¿no? Si son amigos, ¿no? Si están casados, si tienen algún otro tipo de relación en la que efectivamente no se van a perjudicar el uno al otro. Hay otro modelo. O sea, estos modelos son como, ¿tienen intención de aplicarse o más bien de analizar y explicar? No, se pueden aplicar. Lo que pasa es que, como todo modelo, los modelos no son generales, no existe una verdad única en la vida. Eso es muy infortunado. Así es. Entonces, los modelos dependen de las condiciones bajo las cuales tú las estés considerando, para ver si sí o sí. O sea, ¿este no aplica Pepsi y Coca-Cola? No. Eso sí se quieren dar con todo. Sí, pero además no son únicamente, o sea, más de oligopolio, no es duopolio, ¿no? Pero sí, aquí tienen que darse simultáneamente, ¿no? Y hay otro modelo, porque como este hace mucho ruido, está el otro, que es el de Stackel, ¿no? De cantidades. Y ahí sí dice que las relaciones no son simétricas, ¿no? Sino que hay un líder y hay un seguidor, y el seguidor es el que define la cantidad. Define la cantidad como residuo de lo que hace el líder a un cierto precio. Entonces, por ejemplo, Stackel lo que dice es, bueno, mira, o sea, para resumirlo, tú tienes aquí las curvas de reacción
en función de lo que sería lo más óptimo, ¿no? Cournot dice que ellos se van a alinear en función de este punto, ¿no? Que eso va a ser lo que se va a producir. Pero Stackler dice, no, yo no tengo por qué pensar en un mercado que sea así donde la gente se quiere y bueno, siempre quiere la paz, ¿no? La nueva versión. No, yo puedo decir, es un oligopolio, es un duopolio, pero aquí hay uno que tiene más fuerza y el que va a decir, bueno, yo produzco lo que a mí me da la gana. ¿Y el otro qué hace? Sigue eso. Pues se ajusta a lo que él dijo que se ajusta. ¿No? Pero es que entonces, ¿cómo es que no es un duopolio? Si más bien hay una relación como de jerarquía. Yo Pero es entendería que que son... el duopolio no significa que no exista jerarquía. El duopolio significa que existen dos. Entonces solo hay dos que hacen eso. Eso es lo que significa el duopolio. Es como Telcel y Movistar. No, porque está en Está como Barcel y Sabritas. No, porque hay el Y duopolio. luego Está como Editas y Nelly. No, a ver, caso de duopolios en México. Los duopolios son difíciles de ver. Yo no sé. ¿Caso de duopolios en México? ¿Televisa y TV Azteca? No. No. Pero son los principales. Está el Pues. canal 11. Pero no se puede ver como duopolio, aunque sean los No. principales, no hay No. manera. Duopolios sí son dos. Por eso se llama duopolio. Solo hay dos y ya. Dúo, dos. ¿Hay algún caso aquí en México que sean dos empresas? Dos empresas. Porque para el gas tampoco, ¿no? Está el gas natural. Bueno, pero es que un duopolio era cuando era Nike y Adidas, ¿no? Que eran dos hermanos y que se separaron y que No, pero tiene Reebok. Puede ser como Cinemex y Cinépolis, ¿no? No, pero es que Solo hay yo voy a uno que está en cine de arte y está bien padre. ¿Y la Cineteca? está como No, porque hay la Comer, hay Soriana. Soriana, la Comer, el sol de una. Pero por eso, por ejemplo, ahorita el tema de la gasolinería, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, una cosa, hay pocos duopolios, lo importante, hay pocos duopolios porque los duopolios no son situaciones que sean preferibles, ¿no? Y de hecho hay leyes para fomentar la competencia y evitar que existan concentraciones. Pero por ejemplo, en esta parte del oligopolio yo me decía Dani, puede ser como el refresco de Yoli que pertenece a Coca y que no le permiten expandirse más que cierta producción así, punto. Y Yoli tiene que seguir a Coca-Cola porque... No, pero eso Pero es Yoli una es de parte de esas. Coca-Cola. Es una marca de la Sí, exacto. Yoli es una división dentro de Coca-Cola, por favor. No, son difíciles de ver. A ver, no, porque normalmente están. Que es un monopolio. Sí, son difíciles de ver. Casi siempre cuando hay duopolios. Como Modelo y Victoria y Están, por ejemplo, ¿cómo puede surgir un duopolio? ¿No? ¿Se acuerdan que antes teníamos un monopolio y había una parte que era sostenible y una parte que no era sostenible? ¿No? Entonces, cuando están en la parte que no es sostenible, yo necesito, o es conveniente que exista otra empresa que pueda suplir, no es un monopolio natural sostenible, aparece una nueva empresa. ¿Sí? Por ejemplo, ya es oportuno, tengo una única represa, Venezuela es así, por eso me queda fácil. Hay una represa grande, que es el Guri, que produce 70% de la electricidad del país, ¿no? Pero ya se colapsó porque se hizo en los años 70, ¿no? Ahora hace falta más. Entonces se crearon un montón de, una suerte de redes de empresas termoeléctricas, que ahora consumen combustible y entregan el resto. En ese caso son dos empresas de energía, ¿no? Para simplificar, Guri y las otras termoeléctricas. Y son un duopolio. ¿Sí? Pero normalmente ocurren y son permitidos bajo estos parámetros, ¿no? ¿Puede haber duopolios, por ejemplo, una empresa del Estado y una privada? ¿También se considera un duopolio? Sí, no tiene que ser No con tiene nada todos. que ver No. con eso. Duopolios que son dos. Sí, ya, no importa. Bueno, dice dos, aquí cuatro. Duopolios que son dos. Eso lo dice duopolio.
son difíciles por eso, porque lo que se fomenta es la competencia. ¿No? Normalmente las marcas comerciales son un poco duopolios. Yo no recuerdo, no viene a la mente ninguno. Pero bueno, uno es, en el caso, por ejemplo, si tienes la misma propiedad, si es el caso del Estado, que tiene una empresa que provee energía eléctrica y le conviene meter a otra empresa para que provea energía eléctrica, ¿van a competir? Capaz si no, ¿no? Porque como son de la misma, digamos, tienen un capital que viene del mismo origen, etc. Capaz sí se ponen de acuerdo con el equilibrio económico en las cantidades. ¿No? Eso es posible, porque si somos todos del Estado, lo que queremos es solucionar el problema de la electricidad. ¿Para qué me voy a poner yo a competir qué empresa es mejor que la otra? ¿No? Simplemente lo que se puede hacer es producir de manera eficiente ambas. Y esa eficiencia sí puede ser por ¿no? Pero bueno, si no es así, si no es, por ejemplo, cuando aquí hubo monopolio con las telecomunicaciones, ¿no? Hasta que luego hubo la apertura. Pensemos en ese caso, en ese periodo en el que aparece la primera empresa. La primera empresa no es que se iba a poner de acuerdo como tipo Cournot con Telmex para ver cómo iba, qué cantidad iba a ofrecer, ¿no? O qué cantidad iba a producir, en ese caso. Por precio. ¿No? Sí, era por precio, ¿no? Pero en parte, ¿cómo funcionaba ese precio? No digo que de forma completa, pero una forma es: el incumbente, que es el líder, dice, bueno, estos son mis precios. Sí, capaz sí los bajo, pero no los voy a bajar tampoco todos los de estos son mis precios. Y a estos precios se va a vender tal cantidad, ¿no? Y todo el resto se tenía que pegar de lo que quedaba. La primera empresa, ¿qué hizo? Bueno, en función de lo que había definido, el precio que había definido una empresa incumbente, en este caso Telmex, pues produjo el resto. Y eso es lo que diría más o menos esta regla. Que hay un líder y que el resto de lo que va a haber disponible, el líder dice: esto es lo que yo voy a hacer, esto es lo que yo quiero vender. Y el resto de lo que quede disponible, pues lo puede cubrir o no el seguidor. Porque fija su precio, la primera vez. ¿Sí? Ok, pero eso es el caso donde son dos empresas que ya vimos. Es difícil encontrar ejemplos de eso porque normalmente no se fomentan. Los monopolios naturales se aceptan de alguna forma en función de criterio de eficiencia. Los duopolios menos, ¿no? Lo que se quiere es tener un mayor nivel de competencia. Claro, pero el nivel de competencia nos conviene a la sociedad, no le conviene a las empresas, ¿no? Las empresas, como agentes maximizadores, egoístas e insatisfechos, pues lo que quieren es permanecer solas en el mercado. Es lo ideal para ellos. Por eso hay algunas estrategias de prevención de entradas cuando comienza a haber más competencia. Cuando ya no son dos, cuando no eres tú solo, cuando no son dos, no son más. Y una forma de ver esto es el modelo de Raymond, Modigliani y Sisgoldi. Si lo repito. Ok, para ver este modelo, que es una forma de hacerlo, hay que considerar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, dos periodos, el periodo anterior a la entrada y el de entrada, ¿no? Se refiere a la entrada de la otra empresa, ¿verdad? Sí. Existe una sola empresa incumbente y un posible competidor. Los consumidores no son leales, se pueden ir con el próximo lado. La demanda permanece constante, no cambia en el tiempo. En el periodo anterior a la entrada, la empresa incumbente se compromete a un nivel de producción. Ya sabes cuánto vas a producir. Y el operador potencial, que es la empresa que está llegando, cree que si entra en el mercado, la empresa incumbente va a seguir produciendo al nivel anterior. ¿No? O sea, necesita un cierto nivel de estaticidad. Estática la demanda, estática ya la oferta que está disponible. Por tanto, yo voy a ver qué queda para mí, ¿no? ¿Cuál es esa demanda remanente que queda para mí? Eso es lo que voy a ver.
Y en función a eso, voy a decidir si le entro o no le entro. ¿No? Por ejemplo, veamos este caso. Nuevamente, porque es una decisión que va también en función de los costos que yo tengo y de la demanda. Yo aquí tengo graficados mis costos totales, mis costos marginales, y esta D es la demanda. ¿Sí? Otra vez. Costos totales y costos marginales. Eso es la cosa total, ¿no? Esta D es la demanda. Esta línea que va aquí es la demanda. Y esto que está aquí, este MR, son mis beneficios marginales. ¿No? ¿Cuánto estoy ganando yo en función de las cantidades? O ingresos marginales, ¿no? Sí, marginal revenues. Ingresos, sí. Revenues y ingresos. Ok. Entonces, ¿cuál es el punto? Si yo estoy en una situación en la que puedo considerar ese ingreso que estoy considerando, que estoy obteniendo por cada unidad, un punto bueno para mí de producir es donde ese ingreso sea igual a los costos marginales, ¿no? Donde por cada unidad que yo esté produciendo esté ganando al menos lo que me cuesta producir ese bien, ¿no? Ese es el punto óptimo. ¿Sí? Yo lo puedo hacer si estoy solo. Eso puede ser un criterio de decisión. Si tengo competencia, no, porque los demás no me van a dejar. Los demás van a decir, bueno, mira, yo no tengo por qué pensar en tus beneficios. O sea, yo, en caso tal, con que no te mueras, ya tienes, ¿no? Y entonces, por tanto, no consideres beneficios, considera costos. Pero si tú estás solo, estás en otra posición. Estás en una posición donde tienes más poder y puedes considerar beneficios. ¿Sí? Si puedes considerar beneficios, porque ya no estás solo, este punto es un punto ideal para todos. Fíjense, ahora tú piensas únicamente para producir, piensas, estás solo. Piensas en tus costos marginales y en tus beneficios. En tus ingresos. Revenue, sí. Claro, produzco esta cantidad. ¿A qué precio voy a vender yo esa cantidad? Al precio, bueno, ahí. Al precio que me lo quiera pagar la demanda, ¿no? ¿Sí? Entonces yo veo esta cantidad que la determino por este punto hacia abajo y veo cuánto están dispuestos a pagar por esto. Y esta cantidad es precio. Fíjense que la cantidad que me van a pagar está por encima de mis costos totales. ¿Sí? Por tanto, ¿estoy obteniendo ganancia o no? Sí. ¿Cuál es mi ganancia? ¿De dónde va la ganancia? Desde aquí, que ya me cobran mis costos totales, hasta toda la cantidad. Esto es mi ganancia. Entonces la ganancia extraordinaria, ¿no? Del mercado, lo que incita a... En este caso de sorpresa. Tengo ganancia, o sea que estoy holgadísimo. Porque puedo producir a la cantidad que a mí me dé la gana, me lo van a pagar a un precio mucho mayor de mis costos de producción y todavía tendría margen para hacer otras cosas si yo quisiera. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Pero si se dan cuenta, a ese precio todavía hay una parte, o sea, ese precio no me lo puede pagar todo el mundo porque es un precio de una forma ineficiente socialmente. ¿Por qué es ineficiente? Porque bueno, todavía hay una parte del excedente del consumidor que no se termina de llenar. Entonces no todos los consumidores lo pueden pagar. Es un precio que está muy caro, ¿no? Si hubiese un precio más barato, se pudiera vender más cantidad y más gente lo podría consumir. Entonces sí hay una suerte de demanda potencial, que son, si los precios bajaran, ¿quién más podría consumir?
Por tanto, hay un incentivo para que entre alguien más. ¿Sí? O sea, y eso sí pasa de hecho, como que, pues a lo mejor no me conviene crear competencia, pero yo también puedo vender más. No, pero eso no es el caso. Yo lo que estoy diciendo es, aquí yo estoy solo y tengo mi beneficio, estoy tranquilo, ¿no? Sí. Mes tras mes estoy teniendo mi beneficio aquí y aquí, ¿no? Pero claro, si a mí me está yendo muy bien, pues el resto de la gente es envidioso, ¿no? Y va a querer, va a decir, bueno, digo, todavía hay chance para que a mí también me vaya bien, ¿no? Sí, tengo un incentivo para eso. Ese es el punto. Y ese incentivo es tan grande como el tamaño de este cuadrito. Y más grande es ese cuadrito, más incentivo. ¿No? Claro, pero ¿cuál es el problema? Si los competidores no son leales, si los consumidores, perdón, no son leales y se pueden ir de una empresa a otra, a mí no me conviene de ninguna forma que entre una nueva empresa. Porque ahora soy yo el que tiene beneficio. Pero si llega a entrar otra empresa y todos mis consumidores se van a la otra empresa, pues yo me quedo sin nada y todo el beneficio se lo queda a la otra empresa, ¿no? Entonces yo voy a intentar buscar una situación donde no sea tan apetecible para los demás entrar. Eso es lo que voy a buscar. ¿Sí? Y pueden haber varios casos. Puede darse el caso de que yo obtenga mi beneficio, ¿sí? Suplo esta demanda. ¿Qué es lo que queda? Queda una demanda remanente, ¿no? Queda un cierto sector del mercado que no va a poder acceder a mi producto a ese precio y que podría ser atendida por otra empresa. ¿Sí? Entonces supongamos que yo creo una nueva curva de demanda, pero para ese sector. Lo que no estoy atendiendo yo, lo que no está atendiendo mi empresa, nosotros, ¿no? Y yo digo que esta es la nueva curva de demanda. ¿Sí? Si estoy en este caso, pues yo podría aplicar la misma lógica de antes. Y decir, bueno, a ver, esto es lo que me quedó. Esto fue lo primero que había y esto fue lo que me quedó. Y ahora, déjame ver entonces, si yo aplico el mismo análisis, cuál es el punto en el que me gustaría producir a mí pensando como antes, ¿no? Ya pensando en que yo lo que quiero es tener también esos beneficios y por tanto, donde se cruza el marginal revenue con marginal cost, tengo mi punto y voy a ver cuánto me pagan por eso. Me pagan peso. ¿Sí? ¿Cuál es el problema con este punto? No cubre los costos. No cubre los costos. Está por aquí. Los costos están por aquí y esto está por debajo. ¿Ustedes producen o no producen? No. Entonces, si estoy en esta situación, estoy tranquilazo y nadie más va a hacer. Porque lo que queda no sería suficiente ni siquiera para cubrir mis costos de producción. Si ya lo tengo. ¿Sí? Y no lo es en ningún punto, fíjense. No hay ningún punto donde esta demanda pueda cubrir algún costo de producción. ¿Sí? Pero puede ser que lo que me quede no esté ahí, ¿eh? Ahora, ya vimos lo del profit, era exactamente lo que estábamos viendo antes. Pero puede ser, imagínense, que lo que me quede, ahora hago lo mismo de antes, pero la gráfica me da que la curva de demanda queda aquí. ¿Sí? Entonces ya hay un área donde efectivamente a la otra persona, a la otra empresa le puede interesar participar. Le interesa participar en todo esto. ¿Sí? Porque es el área
donde la demanda cubre los costos de producción. Eso le interesa. Entonces, pero claro, ahí, dentro de todo este espacio, hay algunos puntos que son más interesantes y otros menos. Los más interesantes, de nuevo, si ya yo estoy en una situación de beneficio, pues veo mi curva de beneficio, mi curva de costo, todo se intersecta, y ahí determino, ¿no? Y nuevamente consigo un profit. Este profit sería para la otra nueva empresa. Y por tanto, ¿ustedes le entran o no le entran? Sí. Porque entonces, en términos ya reales, lo que haría la empresa sería bajar los costos y aumentar su producción. Exacto. La estrategia para bloquearlo sería eso. Yo llevo los costos, hago un cálculo de cuánto es lo que me va a quedar en función al costo promedio de la otra empresa, ¿no? Y entonces, yo digo, bueno, se lo voy a llevar al punto límite. El punto límite es donde justito le cubren sus costos promedios. Estaría perdiendo, pero... Entonces, no voy a tener el mismo nivel de profit que tenía antes, pero ya no hay más ahorro. Sacrifico parte de mi profit, pero me quedo tranquilo nuevamente porque ya yo sé que quien se quiera meter lo va a hacer al menos tablas, ¿no? Sin ganar ni perder, entonces no hay incentivo, ¿no? Y que cualquier variación que tenga aquí, pues bueno, capaz tiene alguna ganancia, pero también capaz tiene alguna pérdida. Entonces no es un punto interesante. Un punto interesante es cuando la otra empresa, la nueva, puede estar en esta situación. Entonces yo lo que hago es prevenir que esté en esta situación, calculando una nueva cantidad QL, que es una cantidad que limita la entrada de la firma. Disminuye también mi profit, sí lo disminuye, pero me deja en una posición de poder dentro de la marca. Pero en general se comportan como la anterior, ¿no? Donde los Sí. costos eran muy elevados, porque como es una empresa que quiere entrar al mercado Claro. minado, no va a poder cubrir ni siquiera su... Casi siempre está Sí, en esta situación. en esa situación, sí. ¿No? Casi Es muy siempre. difícil que la empresa deje algún beneficio extraordinario para que llegue alguien más. Para que llegue más presión. Pero bueno, Siempre trabajas si con sucediera- costos y cantidades límite. sí, si sucediera que se da una situación en la que sí hay profit para los demás, como yo estoy holgado, recuerda, yo estaba muy cómodo en esta situación. La situación anterior, yo desde que empecé estaba muy cómodo, tengo posibilidades de reaccionar. Puedo cambiar la configuración para que la otra empresa ya no le sea rentable. O competir por precio. Igual. Es lo mismo, competir por cantidad o competir por precio es lo mismo. En esta escala. ¿No? Porque la cantidad depende del precio. Y esa es una estrategia de prevención de entrada. ¿No? Bueno, esto va a ser imposible. Pero claro, incluso si llega una empresa que tú no tienes prevista y pues resulta que lo que tú le habías dejado de demanda remanente lo puede cubrir con sus costos, etcétera, y entonces ya entra la contratación. Entra. ¿No? Tú no sabías qué iba a pasar, pasó. Entonces, incluso en esas situaciones que vamos desde un monopolio hasta un duopolio, un oligopolio, pues pueden surgir escenarios de la competencia perfecta. Donde ya, bueno, comienzan a ser tantos que uno podía estar pendiente y tener la paranoia de vigilar a uno más o a dos más, ¿no? Pero vigilar a 40 millones pues ya no se puede. Bueno, antes no se podía. Ya acá no se puede. Entonces, claro, llega un momento en el que no puedes tener esa influencia en el mercado y comienzan a aparecer otras estructuras de competencia hasta que llegas a la competencia perfecta, que es el límite, ¿no? En la competencia perfecta es cuando ya bueno, hay muchas empresas, pero cada una de las cuales no tiene una parte sustancial del mercado. De manera que esas estrategias de bloqueo no las puede ejercer ninguna empresa en particular. ¿Sí? Porque son tantas empresas que no. Como, por ejemplo, o sea, pensemos que la venta de tacos en la calle está en competencia perfecta, ¿no?
Porque el hecho de que un taquero diga yo voy a bajar todos mis tacos a 8 pesos en lugar de 10, ¿va a afectar eso a todo el mercado? ¿Se van a ajustar todos los otros taqueros se mencionó? Sí, taquero. ¿A todos esos 8 pesos? No, bueno, si lo quiere vender a 8, pues allá él, ¿no? Todo el resto lo va a vender a 10. Por 5. Hay entrada libre en el mercado, no existen barreras para impedir la entrada. Cualquiera puede llegar y montar su puesto de tacos. Todas las empresas producen exactamente el mismo producto. Bueno, en el caso de los tacos no, porque eran pero más o menos sí sabemos que los tacos, no va a comer un taco, no se va a llevar una super sorpresa de que le vas a ver, no sé. No. El taco al pastor, ya tú sabes más o menos a lo que vas a ver, ¿no? Hay que ser todo homogéneo. Hay movilidad de factores perfecta, existe información perfecta en el sentido de que todos los participantes en el mercado están plenamente informados sobre su precio y sobre sus oportunidades de obtener ganancias, ¿no? Ya todo está como al descubierto, todo está acomodado. Ese es el caso cuando ya tengo la emergencia de competencia perfecta. Por eso, sí es muy difícil hacer buena lana montando un puesto de tacos. Porque ya hay muchos. Y hay muchos y ya la gente se la sabe. Y ya sabe cómo los va a producir, y ya sabe cómo los va a hacer, y ya está. ¿Sí? La primera sesión. Y ya vemos cómo se establece esa competencia. Esta parte, la de cuando suben los costos, el costo promedio, o sea, como lo doy muy caro. No, esto es lo que me cuesta a mí producir. Lo que me cuesta producir. El problema aquí es que lo que me quiere pagar la gente es mucho menos de lo que a mí me cuesta producir. Entonces, como la gente, a mí me cuesta producirlo, todo lo que está en esta curvita, ¿no? Que está siempre por encima de lo que la gente me quiere pagar. Entonces, aquí, por ejemplo, si agarro cualquier punto, ¿no? Aquí me cuesta producirlo 10, pero la gente para ese punto me quiere pagar 5. ¿Cómo vas a determinar los clientes que quieren pagar? Bueno, esta es la curva de demanda. Es la curva de demanda, en este caso la remanente. No, sí, pero si es una estrategia para que no entre o simplemente es una situación. No, esta es una situación. Ya, pensé que una estrategia. También podría pensarlo como una estrategia diciendo, bueno, yo busco, mi punto límite es cuando es tangencial, pero si yo quiero exagerarle, pues lo puedo poner por debajo. Lo que pasa es que para qué lo voy a poner por debajo, si lo pongo por debajo, pierdo dinero. ¿No? Ya, sí. Ok. Ok. Entonces, ya vimos rápidamente qué hora es. ¿Dónde necesito un break? Las 4. ¿Si quieren un break? No. Sí, 5 minutos. Sin break y 5 minutos, ¿no? 5 minutos, pero luego necesito 50 minutos exactos porque a veces tengo una reunión. Pero va. 5 minutos. 5 minutos de presentación. ¿Va? ¿No están los otros ¿A las 6? Ah, sí. Sí, porque te fuiste. O bueno, me quedaron a las 6. No, que aguantes. ¿De cuándo tiene la otra? José, ¿y cantas? No, ya lo sé. O es como la canción del negro José. No, sí lo entiendo, pero de quién.
No, ya me contigo, está más fácil, fíjate que está bueno. Sí, se entiende bien, ¿no? O sea, que sí, no se pasa tan mala la traducción. El problema es que vienen muchas más cosas de las que explicas. Exacto. Entonces siento que estamos perdiendo un buen tiempo. O sea, imagínate, todo esto con el cual se va a preguntar realmente, que si no. Sí. Yo estuve leyendo otro libro. El primer día fueron líneas de 144 páginas, de las cuales no pasamos de 2 páginas. Sí, en las primeras 2 sesiones fueron solamente 10 paginitas las que vimos. Y no tengo está fácil. Entonces, por eso ya no leí. Fíjate que yo estoy haciendo, veo las diapositivas y me voy al texto, Exacto. leo, o sea, veo los puntos más cercanos y a veces estoy teniendo que utilizar otro libro, porque con este como que ya con eso. No, es lo que yo les decía, que yo estoy leyendo de esto. Es el punto. Es mi persona. Porque ese tiene muchísima información. Este también es bueno. Oye, Rosa, Sí. ¿me das 5 minutitos? Sí, Un sí. minuto no, Ah, ok. Pero no tenemos dos. ¿Un break? ¿Un break? Sí, ya fue. Sí. ¿No tienes nuestros amigos aquí? ¿Qué dijeron? Sí, bien calado. No, tú no. Tercio, y luego ellos 2/5, entonces yo sería sexto. No, sí, ya está feo. Bueno, primero, ni siquiera dije la cosa de crecer. Yo estaba hablando muy mal de la gente, o no sé cómo decir algo mal de eso. Haciendo ¿Viste plástico por eso? Sí, la gente ya está hablando. Sí. No nada más nosotros, ¿eh? No nada más en vivo. Ah, nosotros. Su lápiz de leer. Y luego ya Te descuidaste. Bueno, a ver, ya sí, eran 5 minutos y 5 minutos exactos porque tenemos que seguir al trabajo. Ok. Bienestar, intercambio y equilibrio. Es lo que sigue, ¿no? Entonces, ya vimos más o menos cómo se comportaba el tema de la oferta y la demanda, ¿no? Y por tanto vimos cuáles eran las cantidades que estaban disponibles para ser producidas y para ser utilizadas, ¿no? Ok. Ahora vamos a ver ya cómo se dan estos intercambios hasta que yo consiga que la gente esté contenta, ¿no? Porque el asunto de tener todos estos bienes producidos y disponibles es que las personas puedan tener el mayor nivel de bienestar. Y en parte, la premisa desde esta economía es que ese bienestar se logra a través del intercambio y el equilibrio. Así es como está configurado. Okay. Entonces, el problema del intercambio es la agenda sencilla, ¿no? La necesidad de buscar equilibrio, el equilibrio general, libre mercado y la intervención. Argumentos de cada corriente, para ver cómo se puede interferir en este intercambio y que se pueda lograr el mayor beneficio, el mayor bienestar, el mayor nivel de bienestar. El problema del intercambio.
dos agentes van a realizar algún tipo de intercambio si y solo si cada uno percibe que obtendrá un beneficio de esa relación. ¿Sí? Si no ven que hay un beneficio de esa relación, no van a realizar el intercambio. Cuando dices agentes, puede ser usuario o es. ¿Perdón? Cuando te refieres a agentes, puede ser una persona y una empresa. Sí, puede ser una persona o una empresa, ¿no? Nosotros vamos a volver aquí a los ejemplos muy, muy simples, donde teníamos Raspberry, ¿qué era? Es una vaina, pero no me acuerdo cuál. Vale, moras y... no, moras es Blackberries. Blackberries, arándanos. Son frambuesas, ¿no? Frambuesas. Frambuesas y manzanas. ¿Sí? Ok. Estas frambuesas y esta manzana fueron producidas como ya vimos antes. ¿Sí? Con una determinación de cantidades. Ahora tenemos frambuesas. La asignación de recursos va a ser la cantidad de bienes que cada agente de la economía consume. ¿Sí? Y se van a relacionar, nosotros lo vamos a ver, a través de una propuesta que es la caja de Edgeworth. La caja de Edgeworth lo que hace es mezcla de alguna forma las funciones, las curvas de diferencia de dos agentes. Entonces, imagínense que Otra vez, perdón, me perdí. la caja de Edgeworth lo que mezcla es, te muestra dónde está el intercambio considerando las curvas de diferencia de dos agentes. Yo aquí tengo dos agentes, ¿no? Jorge y Elizabeth. Entonces, la curva de diferencia, las curvas de diferencia de Jorge y de George, ¿cómo son? Las curvas de diferencia de George. Así, ¿no? Y así crecen, ¿no? Ok. ¿Y las curvas de diferencia de Elizabeth, cómo son? Este es Elizabeth. Igual de la misma forma, son así. Pero ¿no? si se empalman, se relacionan, ¿no? ¿Cómo? Si se empalman, se relacionan. Exacto, pero para empalmarlas, yo lo que voy a hacer es la curva de Elizabeth, le voy a dar una vuelta. La voy a poner así, ¿no? Y entonces aquí yo tengo las de Geoffrey, que son iguales a esta. Vamos a hacer los mismos colores. Aquí yo tengo las curvas de Geoffrey. Esta es la de Geoffrey. Y aquí voy a tener las de Elizabeth. ¿Ves? Las voy a cruzar. ¿Sí? Son las mismas pruebas de diferencia que yo tenía antes. Lo que pasa es que les voy a dar la vuelta y las voy a relacionar. Porque ahora yo quiero ver dónde se cruzan, dónde se relacionan las curvas de indiferencia de George y de Elizabeth. Y ese cruce es donde yo voy a poder tener intercambio. Porque donde no tenga cruce, Es donde no hay una relación. no hay, claro, no hay una relación porque no van a percibir un beneficio. Claro que sí, toda relación socialmente es porque hay un beneficio. No. ¿Y el amor? Ah. Y el cariño y el altruismo. Pero todo y empieza todo. con una relación. No. ¿Qué no es teoría clásica? ¿Cómo? ¿Qué no es teoría clásica? Pero hay un beneficio, o sea, si te enamoras de apapachas, hay un beneficio. No, está bien. Yo no digo que sea una de las cosas para estar mal o peor, ¿no?
Pero no es siempre buscando un beneficio mayor o no. Hay más cosas, hay más cosas. También en la economía, no todo en la economía es buscar el máximo beneficio. Pero bueno, en esta economía sí, tienes toda la razón. También es que uno viene trabajando en caliente. En esta economía sí, es así, es porque viene un beneficio. Pero hay más cosas. Entonces, aquí tenemos, para construirla, sí, nos pensamos de un lado de Elizabeth y del lado de Geoffrey. Ver a Elizabeth es más difícil porque acuérdense que la estamos volteando, ¿no? Entonces, aguas que cuando ahora vamos a mezclarlos, pero van en la misma lógica, pero en sentidos opuestos, porque yo a Elizabeth le di la vuelta, así, ¿no? De estos años. Ok. Entonces, Elizabeth y George parten de una cierta cantidad de los recursos disponibles asignados, ¿no? Por ejemplo, hay en total 8 frambuesas, ¿sí? Y en total hay 10 manzanas. Eso es todo lo que hay, ¿sí? De las cuales George tiene 8 manzanas, por tanto Elizabeth tiene 2, ¿no? Y George tiene 2 frambuesas, por tanto Elizabeth tiene 6, ¿sí? Esa es la asignación inicial de recursos. Hay una curva de indiferencia para George y para Elizabeth que pasa por esa asignación inicial, ¿sí? Esa asignación, si la graficamos, aquí me da un punto, ¿no? Que es este punto F. De ahí parto. ¿Sí? ¿Perdón? De ahí parto. Parto de un punto F donde de todo lo que hay, yo ya lo tengo repartido. Una parte para Elizabeth y una parte para George. Así lo tengo repartido. ¿No? Entonces, de las 8, 6 tiene Elizabeth, 2 tiene frambuesas, 2 tiene George. Y de las 10 manzanas, 8 tiene George y 2 tiene Elizabeth. Eso me da un punto F. Luego, hay una curva de indiferencia, ¿sí? Para George y para Elizabeth que pasa por esos puntos, ¿sí? Que es la máxima, la que está más alejada y que me incluye exactamente esos puntos. ¿Cuál es la de George? La de abajo. La de abajo. Vendría siendo esto, ¿no? ¿Sí? Es la máxima. ¿Hay otra curva de indiferencia para George? Sí, sí hay más, ¿no? No están en este punto, pero tengo más, tengo las que están aquí, ¿no? Y tengo más, tengo las que están atrás. Pero la que pasa por ese punto es esta. ¿Sí? Por eso es la que se cruza, ¿no? Sí, ahora la vamos a cruzar porque ahora vienen las de Elizabeth, que es azul. Hay una curva de indiferencia de Elizabeth que pasa por ahí. ¿Cuál es? La de arriba. Lo que pasa es que acuérdense que Elizabeth la vemos al revés de George. Entonces, si la de George tiene la barriga hacia abajo, la de Elizabeth tiene la barriga hacia arriba. Eso es. ¿No? ¿Qué pasa? En este espacio, en la parte esta blanca que va desde aquí hasta aquí, ¿cómo es? Bueno, no, voy a terminar de graficar las curvas de diferencia de Elizabeth. Hay más curvas de diferencia para Elizabeth. Tengo estas curvas de diferencia. ¿Estas tienen mayor utilidad o menor utilidad? Menor utilidad. Para Elizabeth tienen menor utilidad, ¿no? Y estas para Elizabeth, mayor. Contrariamente, para George, aquí tengo
menor utilidad, y aquí tengo mayor utilidad. Okay. Entonces, ellos parten desde las curvas de diferencia que pasan por F, ¿no? Todo lo que esté hacia allá arriba es mejor para George, y todo lo que esté desde aquí hacia abajo es mejor para Elizabeth, porque tiene mayor nivel de utilidad. ¿Sí? Ahora, pensemos en George y únicamente en George. A George, ¿dónde preferiría estar? ¿Aquí? A George, ¿dónde le convendría estar? En parte desde aquí. ¿Le convendría estar más aquí o aquí? Junto, ¿la primera o la segunda? La segunda. Okay. Supongamos que George dice de forma arbitraria, bueno, pues yo lo que quiero es mi utilidad, voy a la segunda, ¿no? Entonces le pide a Elizabeth que le dé tantas frambuesas o manzanas como su segunda curva de utilidad le diga. ¿Qué va a decir Elizabeth? Que no. ¿Por qué? Porque le está afectando. Porque, exactamente. Porque ella va a decir, bueno, sí, tú estás teniendo más utilidad, está bien, pero yo, en cualquiera de estos puntos que tú me estás pidiendo, voy a tener menos utilidad de la que tenía antes. Por tanto, ¿considera Elizabeth beneficioso hacer ese intercambio? No. Y por tanto no lo va a hacer. Entonces, ni en este rincón, ni en este, aquí Elizabeth no va a aceptar. No hace. ¿Sí? Y aquí George no acepta, porque George le va a hacer lo mismo. Ah, no, pero no seas tú contigo, ¿no? George no acepta. ¿Sí? Y aquí, ¿qué pasa? No sé, es como que la pérdida de ambos. Exactamente. Ahí, pues, no tiene sentido, no hay ni siquiera lo ¿no? Ok. Entonces, ¿dónde está el espacio donde sí va a haber beneficio? Pues donde no tiene ninguna de las pérdidas. ¿Cómo? Pues donde su utilidad sea equitativa, ¿no? Donde al menos ambos ganen algo. ¿Qué es el medio de inicial? Que es el medio de esto. ¿Por qué? Porque fíjense, si ellos intercambian aquí, esto es más beneficioso para George que como estaba antes. ¿Verdad que sí? Ok. Y para Elizabeth, si ella intercambia aquí, ¿esto es más beneficioso que esto o no? Sí. Entonces, sí hay una posibilidad para que ambos puedan tener mayor beneficio del intercambio. Y eso es lo que se va a buscar. ¿Cuáles son esas posibilidades donde ambos puedan tener mayor beneficio en el intercambio? Y todas esas posibilidades están en esta área azul, que es donde es posible hacer el intercambio. ¿Sí? Ahora, nuevamente, bueno, aquí, ¿no? Donde estaba bloqueado por Elizabeth, donde estaba bloqueado por George, que es lo mismo que vimos ahí. Pero nuevamente, yo voy a buscar siempre el máximo beneficio que puedo obtener, ¿no? Entonces, ¿qué va a decir George? George va a decir, bueno, si yo tengo que intercambiar, yo voy siempre a buscar por la mayor utilidad, ¿no? ¿Y qué va a decir Elizabeth? Bueno, pues yo también voy a buscar por la más alta, para cada condición, para cada situación. En cada situación, ¿cuál es el punto donde el otro puede obtener el mayor beneficio?
pues es el punto donde ambas curvas de indiferencia justo se tocan. ¿Por qué? Porque para este punto, en este punto sucede que para George, a este nivel de utilidad, está lo más lejos posible, y para Elizabeth también está lo más lejos posible en este punto. Sería como un límite. Ajá, es un límite. Es un límite aquí, y es un límite aquí, y es un límite aquí, y es donde son tangenciales ambas, porque esa es justo la definición de la tangente. La derivada. Ok. Y entonces, de la unión de todos esos puntos, yo puedo ver cuáles son los puntos de intercambio de equilibrio, cuáles son todas las posibilidades. Y ahí determino cuál es el equilibrio que puedo lograr. Cuando son dos, pues bueno, eso sí es fácil, ¿no? Cuando hay más, lo que sucede es que ya yo tengo otras opciones para empezar a hacer el intercambio. No es solamente la opción que me daba con Elizabeth, ¿no? Entonces, cuando yo voy a ver a Elizabeth, yo no considero únicamente lo que ella me podía dar, sino voy y considero lo que otras personas me podían dar. Y eso lo que hace en la práctica es que restringe, hace más pequeña la área sombreada en la que se puede relacionar Elizabeth y yo. Porque tienen más opciones. A Elizabeth le pasaría lo mismo. Entonces sería algo como esto. Y ya la nueva área sombreada estaría aquí. Porque esta diferencia que está aquí es la consideración de que hay otras personas con las que yo puedo intercambiar. Ok, ¿y esa zona cómo se llama? ¿Cómo? ¿Esa zona cómo se llama? ¿Cuál? ¿La que se está quedando en blanco? Ajá, Pero lo que se llama, bueno, no sé si tiene nombre, la verdad, pero lo que uno habla es de el estrechamiento del área de intercambio, el espacio de intercambio. Sí, porque es como un margen de protección, ¿no? No es necesariamente de protección, sino de otras posibilidades que tienes. Entonces, lo que pasa cuando metes más agentes es que esto como que se va ensanchando y las posibilidades de intercambio son cada vez menores. Hasta que llegas a un punto, cuando son muchísimos agentes, ¿qué pasa? Que esto siempre se va reduciendo y reduciendo y reduciendo y reduciendo hasta que de toda la línea posible, la que te queda es un punto. Y si tú ves esa relación de ese punto desde donde partiste, lo que te queda es una relación, cuando ya hay muchos agentes, lo que te queda es una relación. Donde tienes una relación de precios, que es tanto del bien 1 equivale a tanto del bien 2. Y eso surge ya de tener tantos agentes que están en el mercado que, ¿no? Que se estrecha esa zona de intercambio hasta que se convierte en un punto. Y ya tú sabes cuál va a ser. Entonces puedes utilizar ese precio como un mecanismo de interacción, ¿no? Y donde cruza ese precio con ese mecanismo de interacción, pues determinas cuál es la cantidad con la que vas a crear. Por eso es una línea. Y estas eran todas las posibilidades de intercambio, pero no todas, porque recuerden que había unas que estaban aquí bloqueadas, ¿no? Entonces, por tanto, ¿qué es lo que implica todo esto? Lo que implica esto es que hay posibilidades de intercambio donde tú puedes estar mucho mejor de lo que estabas al inicio. Eso es lo que quiere decir.
Y por tanto, del intercambio puedes generar bienestar. Se puede generar bienestar. Porque tú puedes aumentar la utilidad que percibes con las cosas que tienes, intercambiándolas. Ok. Entonces, ese intercambio está mezclado con el tema de la utilidad que percibe la gente, ¿no? Y qué tantas posibilidades tienen las personas de acceder a la cantidad de bienes que quieren y cómo los quieren tener. El equilibrio general se da en el caso anterior, es un equilibrio competitivo, donde ya yo tengo un precio que determina esa relación entre los dos bienes, que está dentro de las posibilidades de intercambio y que maximiza ambas funciones de utilidad. Por eso es que existen distintas aproximaciones a cómo ese intercambio se debería dar, ¿no? Y aquí vamos a hablar básicamente de dos, los que dicen que el intercambio debería ser libre y el gobierno no debería intervenir en las dinámicas de los mercados porque los mercados son eficientes. O los intervencionistas que dicen que hay más un detalle en esa eficiencia de los mercados, que no siempre se da así nada más, y que por tanto es necesaria la participación del gobierno. Ambos lo que buscan es una asignación que cumpla con la eficiencia de Pareto. La eficiencia de Pareto dice, la asignación de recursos son dos. Bueno, la asignación de recursos en lo que no es posible producir un bien más sin disminuir la producción de algún otro bien. Y la otra es asignación de recursos donde no se puede mejorar la situación de un individuo sin desmejorar la situación de algún otro individuo. O sea, tienes que mejorar los dos. No, es que ya no se puede. Es que ya, si estamos en Pareto, estamos en la mejor posición posible, ¿no? Ya todo lo que está por ser producido está siendo producido. Y ya todos los beneficios que se pueden obtener están siendo obtenidos. Eso es lo que quiere decir. Asignación de Pareto. La única forma de que yo cambie por la cantidad de lo que estoy produciendo es que deje de hacer algo. Y la única forma de que una vez que yo estoy en Pareto mejore la situación de alguien más es porque voy a empeorar la de alguien, la de otra persona. Un juego de superioridad. ¿Qué dice la gente del libre mercado? Bueno, dice, la competencia perfecta asignaría insumos para la producción de bienes de manera eficiente. Porque ya vimos que es eficiente en muchos sentidos. Es eficiente porque obtengo el mayor nivel de utilidad, es eficiente porque lo hago a los menores costos, es eficiente porque no estoy trabajando ni en pérdidas, ni en ganancias. Entonces, el mercado en competencia perfecta logra eso. Una vez que se producen las mercancías, los bienes, se distribuyen de una manera eficiente por la fuerza de la oferta y la demanda en los mercados competitivos. Quien lo necesite va a poder pagarlo y va a tener cómo pagar. Eso es lo que dice. Entonces, realmente, si tú no lo estás pudiendo pagar o no lo estás obteniendo es porque no lo necesitas tanto. Si lo necesitaras, harías una relación distinta de tus ingresos y de tus gastos para poder obtenerlo. Por tanto, ya están repartidos, ¿no? La mezcla final de los bienes producidos estará determinada por la distribución del ingreso generada por el proceso del mercado competitivo. Como sean estos bienes, la mezcla de estos bienes van a estar distribuidos entre la población de una manera eficiente, ¿no? Eso es lo que se espera, eso es lo que espera el libre mercado. Y cuando esto se da, yo tengo el mayor nivel de bienestar posible. Cuando un equilibrio competitivo existe, las asignaciones de insumos y productos en la economía están dadas por un óptimo de Pareto. Que era lo que habíamos visto, era la mejor situación que podemos tener. Cuando se da este óptimo de Pareto, en una economía se logra a través de ese equilibrio competitivo, para que los ingresos
también esté distribuido en los beneficios. Entonces, el propio mercado puede decir realmente qué es lo que vale la pena comprar, qué es lo que vale la pena tener, a qué precios y en qué cantidades, donde todo el mundo tiene el mayor nivel de utilidad. Eso es lo que propone el libre mercado. ¿Sí? Y así nos vamos. Los intervencionistas dicen que no. Que bueno, que primero, no es cierto que todo el mundo pueda obtener lo que quiera, ¿no? Porque hay gente que nació con más y vive mejor, y eso realmente no es justo, porque ¿qué culpa tiene uno de haber nacido aquí, allá o donde sea? ¿No? Uno simplemente nació, uno no pidió nacer. Entonces hay que remediarlo de una manera que sea eficiente. ¿Sí? Digamos, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de que nuestros padres sean más pobres porque criar a un hijo cuesta mucho lana. Pero más allá de eso, nadie escoge dónde va a nacer. Es una decisión que nos compete. Entonces, por criterios de justicia, también lo podemos ver. Por ejemplo, para que el menos favorecido esté contento, que es una opción. Para que todo el mundo pueda escoger lo que quiere con toda libertad, o para que al menos, no importa que no todo el mundo tenga lo mismo, no importa que no todo el mundo pueda escoger con libertad, pero que tú no le envidies nada a nadie. ¿No? Ya me quedé cerrado. Entonces, para que el mercado pueda lograr esto, yo necesito una intervención del Estado. Pero la intervención del Estado no es para distribuir esta equidad, esta justicia, no, es para hacer las correcciones necesarias para que el mercado al final haga la distribución en función de estos procesos. Pero el Estado no va a solucionar eso, ¿no? El Estado nada más normatiza y vigila, ¿no? Ajá, dentro de estas lógicas, sí. Sí. ¿Por qué dicen ellos que es necesario? Bueno, hay otros argumentos institucionales, como los riesgos morales o la tercerización de los riesgos, ¿no? De, bueno, sí, pero esas actividades pueden tener un riesgo social que no todo el mundo está cumpliendo. Porque la información es simétrica, es asimétrica, y no es cierto que todos estemos igual de informados o informados. Porque hay costos o beneficios de un agente que repercuten en los terceros, y eso no está metido dentro de la función de producción. Por los bienes públicos, porque hay bienes no rivales y sin principio de exclusión, ¿no? Por ejemplo, con dinero público se paga el alumbrado de las calles, ¿no? Las personas que, como una forma que tenemos para que quien no pague no disfrute es le bloqueamos el acceso, ¿no? Por ejemplo, si uno no paga el gimnasio, pues no pasas. Ya está. No pagaste, no usaste. ¿Sí? Ok. La gente, ¿cómo hacemos para que la gente que evade impuestos no use la luz de las calles? A la cárcel. Sí, vos pones el o sea, sí, porque se cuelga hay delitos federales. ¿Cómo? Delitos federales. Sí, no, no es que se cuelgue, ¿no? Pero para que no use, para que no haga uso Pues tiene que de los bienes. elaborar un contrato, si no cubre los bienes, entonces No, pero estás hablando de la luz pública. Si yo no pagué impuestos, ¿cómo le dices para que yo no pueda disfrutar? Pero más bien. La economía informal, por ejemplo. No estoy hablando de la evasión de impuestos. Sí, no estoy hablando de la economía informal, que no está dentro del sistema formal. ¿No? A la gente a la que nadie les compramos porque ellos hacen mal, ¿no? No, pero ahí entra esa parte de... Ah. No, yo sí los pago. Sí, no, por eso, yo no digo que haya que meterlos presos, ¿no? Lo que digo es que bajo una lógica de, justamente de mercado, pensando así, ellos no deberían disfrutar de los bienes públicos, porque ellos no están aportando a la bolsa común desde donde se pagan esos bienes públicos. ¿No? Claro, ellos asumen otros costos, que son todavía peores. Sí, no te ayudan con la luz, pero tampoco tienen ningún tipo de seguridad social. No, digamos, es un tema bien amplio para ellos. Pero hay ciertos bienes a los cuales tú no puedes excluir a las personas porque
justamente, tienen estos dos. Son no rivales y no exclusivos. No porque a mí me iluminen la calle, yo voy a perder algo, sino, o sea, digamos, si es la calle de todos los que estamos aquí, ¿no? La calle que está aquí fuera calzada, entonces, el hecho de que la iluminen a mí no me hace ni ganar nada ni perder nada, ¿no? O sea, no hay una rivalidad, no porque tú estés consumiendo esa misma luz, yo estoy perdiendo un consumo de esa luz. Es la luz que está, ya está. Eso es la no rivalidad. Y la no exclusión es que si pagaste impuestos o no pagaste impuestos, igual la calle va a estar iluminada, tú igual la vas a utilizar. Esa es una característica típica de los públicos. No son rivales y no son excluyentes. Entonces, bueno, hay muchas, por ejemplo, el alumbrado público no funciona bajo una regla de mercado, necesariamente. Porque no es cierto que quien no paga, o quien sí paga, o quien sí da, o quien no colabora, o no participa, va a tener más o menos beneficio. Tenemos todos el mismo beneficio. Y eso, de hecho, da cabida a los free riders, que es justamente eso. Quienes no pagan, pues se aprovechan. Entonces, por eso les dicen que es necesario también tener algún tipo de regulación. Y la regulación va por ahí, ¿no? Metamos los presos, pongamos multas, para evitar que se aprovechen de los otros agricultores. Bueno, en esta parte digo, yo lo transformo más a la banca, o sea, digo, la banca de México saca regulaciones, la CNE saca regulaciones para que haya un libre mercado y tengamos cuidados, ¿no? Y puedan también favorecer a los más favorecidos, otorgando préstamos personales, créditos y demás, con ciertas regulaciones. Sí, pero esas regulaciones están en parte para tratar temas de simetrías de la información. Por ejemplo, lo que pasó en la crisis del 2008 está relacionado con, de alguna forma, la falta de intervención del Estado, la falta de regulación. Se crearon muchos productos financieros que no estaban regulados y que al final generaron un montón de pérdidas, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Cuando todas esas pérdidas se generaron, ¿quién pagó? El Estado. Porque si no se te cae toda la banca. Bueno, pero el Estado somos nosotros, ¿no? O sea, el Estado es el gobierno. No, el Estado somos todos. Todos pagamos, ¿eh? Allá no estábamos. Y se lo digo con una idea sangrante porque yo estaba en España en ese momento y la banca española cayó, pero durísimo, ¿no? Y se inyectó un montón de dinero. Aquí las pérdidas en América Latina en general no fueron tan fuertes, aunque sí fueron fuertes. Pero bueno, justamente por eso te dicen así mucho libre mercado, pero al momento de que pase algo, ¿quién va a responder? ¿No? Entonces, claro, respondimos todos, pero el dinero de todos los altos ejecutivos que ganaron un montón de comisiones por esos productos, pues no lo devolvieron. ¿Verdad que no? Así es el libre mercado. ¿Verdad que les gusta? No, eso no es. Bueno, nada, hasta aquí llegamos con micro. ¿No? Esta era todo. 16:45. Muy bien. Muy bien. A ver. Pero para el examen, ¿cómo van a hacer los casos? Ya hablamos del examen, eran 16 horas. Unas 55 preguntas, en las cuales puedes escoger 50 para contestar, porque hay un margen. El examen es escrito, o sea, es de arrastrar a ti. Sí. No, es un examen escrito donde lo que se va a ver es justamente conceptos. No vamos a pedir que hagan una demostración de las formas. Todo esto que tenemos aquí viene con demostraciones matemáticas, lo hemos hablado de lo que tenemos, pero eso no es lo que se va a pedir. Lo que sí se va a pedir es que se explique cuál es la lógica del funcionamiento de cada una de estas cosas. Por ejemplo, cómo se encuentra la oferta y la demanda, ¿no? Cómo se construye una curva de costos. ¿Cuál es la diferencia entre el costo de largo plazo y el de corto plazo?
Eso, ese tipo de preguntas son muy claras.